Listo, chicos. Entonces, tenemos aquí ya la clase, ¿sí? Primero quiero empezar conversando y recordando un poco qué fue lo que vimos la semana anterior. ¿Alguien recuerda alguna idea general de lo que vimos? ¿Algo de lo que conversamos? El cuento ecuatoriano contemporáneo, algo así. Perfecto. Sí, La exactamente, diferencia entre ¿verdad? un Ese cuento es y el una tema en el leyenda, que algo así. estamos trabajando. ¿Y qué nomás vimos la semana anterior? Pero ya vimos todo sobre el cuento ecuatoriano o qué vimos. Vamos a hacer un pequeño repaso, chicos, nada más para que se acuerden. Sí, la semana anterior habíamos revisado primero, sí, las características generales del cuento. ¿Qué era un cuento? ¿Cuáles son sus elementos, sus características, sus principales o sus características destacadas, sí, para que a partir de eso podamos entender de forma más sencilla el cuento ecuatoriano contemporáneo, ¿sí? Entonces aquí nada más yo les puse algunas de las diapositivas que vimos la semana anterior, ¿sí? Para que recordemos un poco qué es narración breve, sí, de carácter ficcional, recordemos que es, normalmente un cuento es una narración corta, ¿sí? No es muy larga, tiene un grupo de personajes pequeños, ¿sí? Precisamente porque de esa forma se entiende de forma más sencilla la historia, ¿sí? Luego habíamos revisado que tenía su estructura, que era una estructura muy simple, inicio, desarrollo y desenlace, ¿sí? Y luego habíamos visto sus elementos característicos, que eran estos cuatro básicamente: narrador, personajes, espacio y tiempo, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Se acuerdan que revisamos eso? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora, chicos, yo les había mencionado que dentro de los elementos característicos, sí, íbamos a continuar revisando algunas cosas un poquito más específicas sobre los elementos, ¿sí? Entonces, el día de hoy, la clase va a ser precisamente sobre estos elementos específicos del cuento, ¿sí? Que son un poquito más complejos, por decirlo así, y que requieren un tiempito extra para que podamos revisarlos, ¿ya? El primer elemento que vamos a revisar, chicos, es el tema del narrador. Y el otro elemento característico del cuento que revisaremos, sí, es la trama. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con la trama, chicos. Vamos a ver qué es la trama, ¿sí? Y cuál es su clasificación, ¿sí? Al hablar, chicos, de trama nosotros, hablamos que es el orden, ¿sí? En el que se presentan los hechos de la historia, es decir, los hechos del cuento, ¿sí? La trama, entonces, es de qué forma están los hechos o los sucesos o lo que pasa en la historia, de qué forma están ordenados. Pensemos por un segundo, por ejemplo, en los cuentos que hemos estado revisando, ¿sí? Blancanieves o La Cenicienta. Si tuviéramos que poner en orden los tres hechos principales de Blancanieves, ¿cuáles creen que serían los tres elementos principales? Los tres hechos. El primero, ¿cuál creen que sería? Pero ¿cuál sería el primer hecho, el primer suceso que pasa en la historia? El primer suceso importante. En el caso de, por ejemplo, la Cenicienta que habíamos ya hablado la semana anterior, ¿sí? ¿Cuál sería el primer suceso importante de la historia? ¿Cuál creen? Se murió el papá de la Cenicienta y ella quedó con la madrastra. Perfecto, ¿no es cierto? La Cenicienta se queda huérfana y se queda viviendo sola con la madrastra. Muy bien. De ahí, ¿cuál es el siguiente suceso o el siguiente hecho importante en la historia? ¿Cuál creen que sería? Mm, el maltrato de parte de la madrastra. Perfecto. Pero ¿cuál sería el hecho, por ejemplo, del suceso? Podríamos decir que es cuando se aparece la hada madrina la Cenicienta porque estaba con el vestido roto y quería irse a la fiesta y bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Y cuál sería entonces el último hecho importante en la historia? Con el príncipe, que el príncipe la rescata de ahí de la... Perfecto, ¿no es cierto? Que le da el zapato, le calza el zapato y se casa con el príncipe. Perfecto. Entonces, esa es la trama, chicos, ¿sí? Como su compañera nos ha ido diciendo los sucesos del cuento, ¿sí? Es en qué orden se presentan los hechos de la historia. Es así de simple, ¿sí? ¿Aquí hay alguna pregunta, chicos, antes de que pasemos? Ahora, chicos, la trama puede ser de dos tipos, ¿sí? La una que se llama lineal o cronológica y la otra que se llama circular.
Cuando hablamos, chicos, de una trama lineal o cronológica, ¿sí? Son los sucesos que se relatan de inicio a fin. Esto sucede con mayor énfasis en los cuentos tradicionales que nosotros conocemos, como el que acabamos de mencionar, la Blancanieves, perdón, la Cenicienta, ¿sí? Son los sucesos que inicia la historia con había una vez, primero nos cuenta qué es lo que pasó, ¿sí? Se murió el papá de la Cenicienta, se quedó viviendo con la madrastra, ¿sí? A continuación le trataban mal, luego aparece la hada madrina, se calza el zapato y se casa, ¿sí? Es decir, de inicio a fin de la historia, ¿sí? Como les digo, esto es lo más común encontrar en cuentos, especialmente en cuentos tradicionales, ¿sí? De princesas o de batallas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, el otro tipo de trama que existe es la trama circular. Esta trama circular, chicos, se da cuando los sucesos, ¿sí? Que son contados al inicio, al último del cuento, vuelven a ese inicio, ¿sí? Normalmente, chicos, este tipo de cuentos son cuentos que son ya un poco más, digamos que un poco más complejos de entender, un poco más complejos de lectura, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque precisamente muestran una trama que no es común y que además no es lo que conocemos, ¿sí? Porque pensemos por un segundo en lo que nosotros hacemos o cómo relatamos nosotros lo que nos pasa. Les relatamos normalmente de forma lineal. Primero me pasó esto, luego esto, y al final pude llegar, pero estuve atrasada, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando se relata un hecho o los hechos de forma circular, hay que siempre estar un poco más pendientes para lograr entender la historia, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto, chicos, entonces, a estos dos tipos de tramas? No. Perfecto. Ya iremos poco a poco, chicos, leyendo algunas historias, ¿sí? Que son con tramas circulares para que podamos revisar a qué se refiere esta trama circular, ¿sí? Por ahora solo veremos la teoría para que luego podamos ir mezclarlo con la práctica. A continuación, chicos, vamos a ver el segundo elemento narrativo importante del cuento que les había mencionado. ¿Se acuerdan cuál era? El narrador. Perfecto. El narrador, ¿sí? Recordemos un poquito, ¿quién era el narrador o qué es el narrador? El narrador, chicos, es la voz, ¿sí? Es la voz que existe que cuenta la historia, ¿sí? Es quien nos cuenta la historia a nosotros. Y el narrador normalmente puede ser o tiene una clasificación de 3 tipos, ¿sí? El narrador protagonista, el narrador omnisciente y el narrador testigo. Cada uno de estos narradores, chicos, tiene ciertos elementos particulares que lo destacan, ¿sí? Ahora, chicos, antes de que veamos estos 3 narradores, debemos tener una cosa en cuenta, una cosa clara, ¿sí? Cuando hablamos de un narrador, chicos, no hablamos de un personaje, ¿sí? O no siempre. Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, en Cenicienta, ¿sí? ¿Qué personajes nomás encontramos en el cuento de la Cenicienta? ¿Cuáles nomás encontramos? La madrastra. Perfecto, la madrastra. ¿Quién más? Las dos hermanastras. Ya, muy bien, las 2 hermanastras. A la madrina. La madrina. El caballero. Príncipe. El príncipe, perfecto. Falta una, la más importante. La Cenicienta. La Cenicienta, perfecto. Muy bien. Esos son los personajes principales que normalmente encontramos nosotros en la historia, ¿sí? Ahora, chicos. La historia que de Blancanieves, perdón, de Cenicienta, ¿sí? ¿Nos cuenta la propia Cenicienta su historia? No. No, ¿verdad? ¿Qué sucede? Una voz, ¿sí? Que aparece, que no sabemos dónde, aparece y nos cuenta la historia, ¿sí? Entonces, los narradores, chicos, no son los personajes, sino es la voz que nos cuenta, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los documentales. ¿Han visto documentales ustedes alguna vez? Sí, un poco. Sí. Ya, perfecto.
Y ustedes han escuchado que en los documentales se muestran, ¿no es cierto? Se muestran los personajes. Por ejemplo, si es un documental de animales, se muestran animales o se muestran a las personas, depende del documental. Y siempre hay una voz en todo el documental que nos va contando, pero no sabemos quién es esa voz, ¿verdad? Solamente nos va diciendo, en la sabana africana, bla, 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 ¿sí? Pero no nos dice quién es, ni es uno de los personajes, ¿sí o no? Sí. Exactamente es lo mismo, chicos, entonces con el cuento, ¿sí? Los narradores no son los personajes. No siempre, ¿sí? De los 3 tipos de narradores que tenemos, 2 sí son personajes y 1 no es personaje, ¿sí? Vamos a ver cuáles son sus diferencias entonces, ¿sí? Y cómo saber qué tipo de narrador estoy revisando yo en el cuento que he leído. ¿Listo? Entonces, chicos, primero, ¿sí? Empezamos con el narrador protagonista. Cuando nosotros hablamos, chicos, de un narrador protagonista, hablamos, ¿sí? De un narrador que nos cuenta su propia historia, ¿sí? Que va contándonos su propia historia y se presenta. Por ejemplo, vamos a suponer, dice, hola, mi nombre es Pedro, ¿sí? Y te voy a contar mi historia sobre cómo escapé de el castillo embrujado, ¿ya? Él nos cuenta su historia, nos va contando lo que le pasó, ¿sí? Y normalmente este tipo de narrador, el protagonista, nos cuenta mucho sus pensamientos, ¿sí? Nos va a decir, creo que tal cosa, siento miedo, siento que debería irme de aquí. Siempre nos va contando de forma un poco más íntima los detalles de él, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este narrador? Cuente. No. No, listo. Perfecto. Listo. Vamos al siguiente narrador, chicos. El narrador testigo, ¿sí? El narrador testigo, chicos, también forma parte, ¿sí? De los personajes de la historia. Es decir, es uno de los personajes, pero no es el personaje principal, ¿sí? Recuerden que el personaje principal, cuando cuenta su historia, hablamos de un narrador protagonista, ¿sí? Pero si no cuenta su propia historia, vamos a saber que es un narrador testigo, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de este narrador testigo, chicos? La característica, ¿sí? Es que él cuenta la historia de alguien más, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo de narrador solo nos cuenta lo que él puede ver. No nos cuenta toda la historia porque él no sabe toda la historia. No nos puede contar lo que piensa el otro personaje, por ejemplo. Solo nos cuenta lo que ve de los otros personajes, la historia que ve, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cuando conversamos con algún amigo, con alguna amiga, ¿sí? Y ellos nos cuentan la historia de alguien más. Esos son narradores testigos, porque solo nos cuentan la historia que vieron de alguien más, no su propia historia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a este segundo narrador? No. Listo. Finalmente, chicos, nos encontramos con el narrador omnisciente. Mucho ojo en cómo se escribe omnisciente, ¿sí? Para que no vayan a cometer errores ortográficos. El narrador omnisciente, chicos, es el que habíamos mencionado respecto a, por ejemplo, los documentales, ¿sí? En el momento que nosotros tenemos una voz en off que no forma parte, cuando hablamos voz en off, chicos, hablamos de una voz que está ahí, pero solo la voz, no está la persona hablando, ¿sí? Por si acaso se pierden con eso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una voz que solo nos está contando una historia, ¿sí? Cuando nos está contando una historia, que él conoce totalmente, ahí hablamos de un narrador omnisciente, ¿sí? Este narrador, chicos, es el más común en el caso de los cuentos tradicionales, como los que habíamos mencionado. La Blancanieves, la Cenicienta, todos esos, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en cómo va la historia,
solo nos va contando los hechos, ¿sí? Nos va contando toda la historia ese narrador. Había una vez en un pueblo lejano una niña cuyo padre murió, ¿sí? Nos va contando la historia de alguien más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este tipo de narrador? No, licenciado. Perfecto, ¿sí? Algunos de ustedes, no todos, recuerden que ya habíamos revisado esto de los narradores hace algunos años ya, me parece que el año anterior, ¿sí? Ya habíamos revisado respecto a los tipos de narradores, ¿sí? Y como ustedes ven, es algo sencillo, no es nada complejo, sino que más bien nos da una idea, ¿sí? Un poco mejor, digamos, ¿sí? De quién nos está contando la historia, ¿sí? ¿Cómo yo sé quién nos está contando los hechos de esta historia, ¿sí? Vamos entonces a pasar, chicos. Una vez que hemos visto ya estos dos elementos importantes, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a centrarnos en el tema que nos corresponde, el cuento contemporáneo ecuatoriano, ¿sí? Recuerden que la semana anterior solamente vimos las características de este cuento, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto las características y nada más? Sí, licenciado. Perfecto. Sí,